Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal, que es su canal, es una comunidad que estamos construyendo entre todos, temas de interés estudiantil, sí, sobre todo de matemática, que en este momento vamos a hablar un poco acerca de lo que es comparar números racionales. Bien, tenemos entonces orden de números racionales. Bien chicos, entonces no hay que tener miedo ni algún temor de empezar a estudiar eso porque son orden de números racionales, pero no hay que asustarse, no hay que verlo como algo extraño, pues simplemente de un poco de práctica pues se va a poder realizar esto, ¿no? Entonces cuando hablamos de orden, pues necesariamente nosotros vamos a utilizar los signos de desigualdad, ¿sí? Signos de desigualdad que se utilizan para realizar ese orden o para realizar comparación, ¿sí? En otras palabras, de desigualdad, ¿sí? Ustedes ya me sabrán decir cuáles son esos signos de desigualdad. Los signos de desigualdad pues son este, que ustedes saben cómo se llama, este, que ustedes saben cómo se llama, y este, ¿sí? Vamos a utilizar para hacer orden de números racionales, también de números enteros, que eso es mucho más simple que esto. Entonces utiliza este, ¿sí? Menor que, mayor que, igual que. Entonces esos signos nosotros son los que vamos a utilizar para hacer orden de números racionales. Entonces, primero, cuando hablamos de orden, pues quiere decir cuál es mayor que otro número, cuál es menor que el otro. Entonces, ustedes en números enteros, ustedes, por decir, le ponen a comparar 4 con 7 y que pongan ahí el signo de desigualdad. Entonces, claramente, ustedes pueden decirme que el 4 es menor que el 7, ¿cierto? 4 es menor que el 7 porque justamente es una cantidad menor que este, ambos son positivos. Entonces, 4 es menor que 7. Puedo poner en letras también esos números si quiere. Ahí, así se leería, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo vamos a hacer, pero en números racionales, no con números enteros como tal. Entonces vamos a ver qué son números racionales y rápidamente para no cansarlos tanto. Bien, entonces, números racionales, chicos y chicas, son todos aquellos números que se pueden escribir como A sobre B, es decir, como un cociente, como una división, ¿sí? En donde B tiene que ser diferente de 0 necesariamente porque una división no está comprobado que se pueda realizar entre 0, ¿sí? Entonces A entre B y B tiene que ser diferente de 0, cualquier número menos el 0. Entonces a esto se le conoce como número racional, es decir, a una fracción, ¿sí? ¿Y por qué surgieron esto? Pues son, primero, que son subconjuntos de los números reales y surgen porque dentro de la recta numérica, pues cuando hay veces o casos en los que se cogen los números y cuando se realiza la división, pues no necesariamente da otro número entero. Entonces surgió esto de la fracción. Entonces, para que usted lo conozca, ¿no? Pues, aunque este es un tema mucho más profundo de lo que es un número racional, pero aquí lo que vamos a ver es cómo ordenar esas fracciones, dos o más fracciones, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es un número racional, lo pueden observar ustedes. Aquí tenemos dos pizzas, ¿no? Me gusta utilizar este tipo porque uno relaciona más. Uno siempre ha visto una pizza como la parten en partes iguales. Entonces, aquí tenemos una pizza del mismo tamaño ambas y tengo aquí las porciones que se han tomado. A ver, ahora, nosotros, voy a escribir acá esta cantidad, 3 sextos, ¿sí? Hay que conocer también cuáles son las partes de esta fracción o de un número racional. Sabemos que el número que está arriba se llama numerador, y el de abajo pues se llama denominador. Ya todo el mundo creo que lo sabe esto, ¿sí? ¿Y a qué se refiere el numerador? Pues son las partes que se toma del total, ¿sí? Es decir, 3. Y el denominador, en este caso 6, que se llama denominador, indica las partes en las que se ha dividido toda la pizza. Es decir, toda esta pizza, una sola pizza, la hemos dividido en ¿cuántas partes iguales? En 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguales, una pizza, ¿sí? Entonces, denominador son las partes en las que se divide, numerador, las partes que se toman, es decir, 3, o las partes que me voy a comer, o que me como. Esas son las que se le llama denominador. Luego, entonces, al final, cuando ya entendamos todo esto, vamos nosotros a poder decir cuál es mayor de las dos o cuál es menor, si esta o esta. Entonces, después de explicar los casos que existen, ¿no?
Bien chicos, entonces acá tenemos ya, vamos con el primer caso, ¿no? Y después pues ya al final vamos a tratar o vamos a resolver pues las actividades que te tienen ahí dentro de la ficha para la semana 2 de matemática, ¿no? Dentro del proyecto 2. Bien, entonces vamos con el primer caso. El primer caso es cuando existen fracciones que tienen el mismo denominador. Sí, recordemos que denominadores es el que está a la parte de abajo de la raíz de fracción. Entonces, cuando tienen el mismo denominador, mire, acá tenemos un ejemplo. En este caso el denominador es 4, entonces es muy simple realizar una comparación de este tipo de fracciones, ¿sí? Ordenarlas o compararlas, como quiera usted, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este caso, lo único que hay que hacer, chicos, lo único que hay que hacer es usted que se va a fijar. Primero, pues que si tienen el denominador igual, solamente se va usted a centrar en los numeradores, ¿sí? Entonces voy a reescribir acá abajo. 3 cuartos y 7 cuartos. Entonces, yo lo reescribo. Entonces, como veo que tienen esto es igualito, es el mismo 4, ¿no? El denominador es el mismo, no hay problema. Entonces, hace cuenta que usted solamente va a trabajar con los numeradores. Si haga cuenta que el denominador desaparece por un momento. Entonces, cuando hago eso, es como que yo voy a comparar, pues simplemente números enteros, que eso es muy sencillo de realizar. Entonces, usted me puede decir claramente cuál es mayor y cuál es menor, el 3 o el 7. Entonces, usted hace cuenta que no trabaja con el denominador. Esto es cuando existe el mismo denominador. Entonces, usted claramente podrá poner usted sea menor, mayor o igual. Entonces, ¿cuál de estos de aquí usted pondría? Si entonces, si yo tapo, como les digo, yo tapo esto de aquí del denominador, pues me queda 3 y 7. Entonces puedo decir yo que el 3 es menor que el 7. Entonces ahí está comparado esta fracción. Esta es muy sencilla, ¿no? En esta no hay mucho que hacer. Entonces, cuando tienen el mismo denominador, solamente tapo yo los denominadores y trabajo con los numeradores y listo. Y ya estaría la comparación, es como comparar números enteros, ¿sí? Espero que le quede claro, ¿no? Que esté muy sencillo. Entonces, vamos con el siguiente caso. Bien, entonces aquí tenemos ya otro, el segundo caso, ¿no? El segundo caso es este. Ahí está, el segundo caso es fracciones que tienen el mismo numerador ahora. El anterior era que tenían el mismo denominador, ya vimos que se hace. Ahora, ¿qué pasa cuando las fracciones que vamos a comparar tienen el mismo numerador? ¿Sí? Entonces, algo muy similar, algo similar. Entonces, en cambio, es como que taparíamos nosotros esto. Déjenme reescribir por acá. Voy a reescribirlo por aquí. 5 cuartos y 5 medios, ¿sí? 5 medios. Entonces, es como que yo tapara esto, no sé si que ahí podría hacer, ¿sí? Ahí, es como que yo tapara, ¿sí? Los numeradores, ahí los tapo al 5 y me voy a fijar cuál de los dos tiene, pues, el menor denominador. ¿Cuál tiene menor denominador? Entonces, miren ahí. ¿Cuál de las dos fracciones tiene menor denominador? El 2, ¿cierto? Este acá es el menor denominador. Es decir, me fijo en el más pequeño de los denominadores. ¿Sí? Entonces, luego de eso, pues, yo ya voy a poder comparar. Entonces, se dice que el que tiene menor denominador, esa va a ser la fracción mayor, ¿sí? Como veo que este tiene 2, pues, esta fracción es mayor. Como este tiene 4, pues es la menor. Entonces, claro, ahí, el dato es que la fracción que tenga menor denominador, esa fracción va a ser la mayor, ¿sí? Entonces, yo puedo decir 5 cuartos es menor también que 5 medios. Entonces, vamos a apuntar el dato ahí para que pueda tener nota. Es mayor la que tiene menor denominador, ¿sí? Entonces, claro acá, espero que le quede claro. Entonces, estos dos primeros casos son un poco más simples, ¿no? Al tercero que vamos a ver, ¿no? Pero que igualmente se puede trabajar. Entonces, espero que me vaya entendiendo lo que le estoy diciendo. Y eso pasa con fracciones grandes o muy grandes, las que sean, ¿no? También se lo puede representar, ¿sí? También se puede representar eso, ¿no? Entonces, pero ahora lo estamos viendo así de forma más teórica y luego con el de allá sí vamos a trabajar con una representación. Vamos con el tercer caso. Bien, entonces chicos y chicas, entonces estoy haciendo lo más pronto, lo más rápido posible para que usted no se pueda cansar, ¿no? Se torne un poco cansado. Entonces, el tercer caso, déjenme le cambio aquí, tercer caso. El tercero
es cuando las fracciones que tienen distinto numerador y distinto denominador. Es decir, estas fracciones no se van a parecer en nada, ¿no? Sería el caso desde aquí, ¿sí? Sería el caso de ahí. Entonces, ¿qué se va a hacer acá? Acá sí pues toca hacer un poquito más de trabajo ya al diferente de los dos primeros casos, que solo era cuestión de observar y listo. Y ya después se pone nada más pues el signo de desigualdad. Entonces, pero acá sí toca hacer un poquito más, pues aquí ya se tocaría aplicar lo que se conoce como reducir fracciones a común denominador, ¿sí? Entonces aquí es importante saber llevar dos fracciones o tres o cuatro a fracciones que tengan común denominador. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces lo vamos a hacer ahora para poder determinar cuál es mayor y cuál es menor. Bien chicos, cuando hablamos de común denominador, entonces lo que vamos a buscar es que estos denominadores se parezcan. Por eso es común, ¿no? Es decir, que estos dos que están aquí, el 12 y el 6, sean el mismo. Es decir, que se parezca. ¿Para qué? Para llevarlo al primer caso, ¿sí? Recuerda el primer caso en el que se parecían los denominadores. Entonces, eso es lo que vamos a lograr nosotros con este común denominador, que estos dos se parezcan. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas y para no demorar tanto, pues podríamos nosotros multiplicar a este 6 y que se convierta en 12, sería lo mejor, ¿no? Pero primero que nada tenemos que saber cuál es el común, ¿sí? A cuál lo debemos parecer. Entonces, una de esas pues puede ser descomponiendo factores primos, puede ser, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, entonces para poder nosotros realizar el común denominador, para no estar adivinando y creyendo que esto es adivinanza, entonces los invito a ustedes que practiquemos esta partecita de descomponer en factores primos el 12 y el 6, porque lo que queremos es que el 12 y el 6 pues se parezcan, es decir, que los dos sean los mismos. Entonces vamos a hacer esta partecita de acá. Entonces eso es lo que yo recomiendo siempre, hacer esta parte, ¿no? Siempre escribir cuando se tiene la oportunidad, ¿sí? Escribir cuando se puede. Entonces empezaría sacando la mitad, ¿no? Los divisibles para 2. Entonces la mitad de 2 es 6, 3. Entonces todavía hay mitad, ¿no? La mitad de 12, de 6, perdón, es 3. Y bajo acá también el 3, ¿no? Porque el 3 no tiene mitad exacta. Entonces saco la tercera 1 y la tercera 1. Entonces ya tengo, ¿no? A estos que están acá se les conoce como factores primos. Entonces si yo multiplico 2 por 2 es 4, por 3 es 12, ¿no? Entonces acá yo tendría que el mínimo común múltiplo es justamente 12, es decir, que estos denominadores tienen que ser 12. Entonces ustedes pueden preguntarse y decir, ¿por cuánto yo tengo que multiplicar arriba y abajo para que este sea 12? ¿Por cuánto? Por 1. Entonces les recuerdo acá que lo que multipliquen abajo también lo multiplican arriba por el mismo número. Entonces vamos a hacer esa parte. Bien, entonces aquí ya tengo escrito, ¿no? Entonces chicos, les invito a que hagan este razonamiento. ¿Por cuánto debo multiplicar yo al 12 para que siga siendo 12? Entonces en este caso, pues lo multiplicaría yo por 1, ¿cierto? Porque si multiplico 12 por 1, sigue siendo 12, ¿sí? O en otras palabras, 12 para 12 a 1, quiere decir que yo debo multiplicar por 1 al 12, ¿sí? Entonces aquí voy a multiplicar tanto arriba como abajo, es decir, numerador y denominador, por 1, ¿sí? Entonces 3 por 1 vendría siendo 3 y 12 por 1, 12, ¿sí? Está claro esa parte, ¿no? ¿Por cuánto debo multiplicar al 12 para que siga siendo mínimo común 12 mismo? Entonces, el mismo razonamiento acá. ¿Por cuánto debo multiplicar al 6? Porque recuerden que lo que yo quiero es que estos denominadores se parezcan, el nuevo denominador que voy a poner. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar al 6 para que sea 12? O, en otras palabras, puedo decir 12 dividido para 6, ¿a cómo es? ¿Sí? También, entonces sería a 2, ¿no? Entonces si yo multiplico 2 por 6 o 6 por 12, esto es 12, ¿no? Y 1 también lo voy a multiplicar por 2, y 1 por 2 es 2. Entonces las nuevas fracciones ya las tengo acá, ¿no? Mire, esta fracción que está aquí, esa es mi nueva fracción con la que tengo acá, son las nuevas fracciones. Entonces, una vez que yo haya hecho esto, cuando las fracciones tienen distinto numerador y denominador, tengo que llevarlo a común denominador. Entonces, una vez que ya tengo esta fracción y tengo esta fracción, mire las que ya tienen el mismo denominador, entonces ahí es muy facilito poder hacer una comparación o ordenarlas. Entonces, este caso ya se convierte en el caso 1, en el que tienen iguales denominadores. Entonces,
Para terminar esta parte por aquí, pues voy a escribirlas por acá. Puedo poner 3 doceavos. No sé si se lo está viendo. No sé si se está viendo. Por ahí. Ahí creo que se está viendo, ¿no? Entonces 3 doceavos y voy a poner por acá 2 doceavos. Y aquí en el centro voy a poner cuál es mayor o cuál es menor. Entonces les pregunto a ustedes, chicos y chicas que me están observando y me están escuchando. Entonces se convierte en el primer caso. Tapo los denominadores y mire que me queda el 3 y el 2. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Qué signo de desigualdad de los que están acá arriba debería poner yo? Menor que, mayor que o igual que. Entonces me fijo en los numeradores y yo me estoy dando cuenta que el 3 es mayor que el 2. Entonces el signo sería ese, ¿no? 3 doceavos es mayor que 2 doceavos. En otras palabras, este es mayor que un sexto, ¿sí? Entonces, bien chicos, entonces aquí están los 3 casos ya para que ustedes puedan practicar. Entonces vamos a poner un ejemplo más de este de aquí, si que ustedes desean, ¿no? Si que ustedes desean, podemos poner un caso más de este y luego ya resolver los ejercicios. Y también podríamos hacer el caso que está acá, ¿no? Que le había puesto de la pizza. Entonces, con este criterio, ¿cuál sería mayor? ¿3 sextos o un medio? ¿Qué creen ustedes? Entonces, pues aplicamos eso, ¿no? Voy a poner por acá yo la misma, 3 sextos. Voy a llevarlo a común denominador. Esto sería así, así. ¿Por cuánto yo debo multiplicar al 6? ¿Y cuál sería el denominador? El mínimo común sería entre 6 y 2, pues sigue siendo 6. Entonces debería multiplicar por 1. 6 por 1, 6. Y 3 por 1, pues es 3, ¿no? ¿Por qué? Porque el 6 se puede dividir entre 2. Entonces, el 1 medio, ¿por cuánto debo multiplicar para que sea 6? ¿Por cuánto? Por 3, ¿no? 2 por 3 es 6 y 1 por 3 pues sigue siendo 3. Entonces, ¿ustedes qué me pueden decir de ese caso? Que es el mismo, ¿no? Estamos en el tercer caso. Entonces, si yo reescribo las fracciones 3 sextos y 3 sextos, miren a lo que llegamos. Mire, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué signo ubicarían? ¿Menor, mayor que o igual que? Entonces, aquí ustedes claramente se pueden estar dando cuenta ya que eso es igual que, ¿cierto? Entonces, fíjese, si yo tengo aquí, pues la mitad de la pizza me he comido, todo este pedazo me he comido yo, ¿no? Todo esto me he comido ya, todo eso, y mire acá, lo mismo, me he comido también este pedazo, 3 pedazos, que en otras palabras viene siendo también la mitad. Entonces quiere decir que estas son fracciones equivalentes, se conoce dentro de matemática. Entonces, ahora sí chicos, espero que les haya quedado claro en esta parte de los casos que existen. Ahora sí vamos a resolver las actividades que tienen aquí ustedes, ¿sí? Entonces la voy a escribir al ejercicio. Bien, entonces ahora sí leemos el problema propuesto que les han puesto en la ficha pedagógica. Dice, problema. Juan ha resuelto correctamente 4/5 de los ejercicios de una evaluación de matemática y Sandra los 5/7 de la evaluación. Pregunta, ¿quién tiene mejor calificación en matemática? Entonces chicos, aquí es donde vamos a aplicar lo que ya hemos estado haciendo en la teoría, ¿sí? Vamos entonces a determinar quién tiene mejor calificación. ¿Creen que ustedes que me lo puedan decir? Pónganle pause al video para que ustedes puedan resolverlo y decirme su respuesta o pensar su respuesta, no decírmelo, ¿no? Entonces, mientras usted practica. Sí, entonces vamos a resolver, vamos a traer los datos. Bien chicos, hagamos cuenta que, pues bueno, supongamos, ¿no? Que la evaluación consta de 5 preguntas y la de acá pues consta de 7 preguntas. Entonces pueden analizarlo, hay diferentes vías. Entonces, miren que Juan resolvió 4 de 5, ¿sí? Y Sandra 5 de 7. Entonces ya ustedes por ahí pueden decir quién tiene mejor nota, ¿no? Entonces, si yo aplico una lógica, quiere decir que a él le faltaría nada más 1/5 para que hubiese sacado una nota del 100%. Bien, y a ella le faltó ¿cuánto? 2/7 le faltó. Porque si yo sumo 5 más 2, pues es 7, ¿no? Entonces, otra forma de darse cuenta también, ¿no? Entonces, aplicamos que sería el tercer caso, ¿no? Aplicamos el tercer caso, podemos hacer, ¿no? Entre 5 y 7 pues tenemos que buscar un común denominador. Y les voy a enseñar otra forma también cómo hacerlo, mucho más fácil y sin estar perdiendo tiempo. Entonces,
Vamos a resolver y sacando el mínimo común. Bueno, el mínimo común múltiplo entre 5 y 7, pues aquí simplemente sería multiplicar los dos. Pero bueno, descompongamos 5, la quinta es 1, este lo bajaría y la séptima es 1. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser 5 por 7. Entonces el MCM sería 35, ¿no? Entonces yo voy a reescribir estas con su nuevo denominador, ¿sí? Entonces yo le escribo acá, ¿no? ¿Por cuánto multiplico para que sea 35? Y arriba lo voy a multiplicar por lo mismo. Recuerden, por lo mismo. Entonces, para que sea 35, ¿por cuánto multiplico? Por 7. Entonces, 4 por 7 sería 28. Y acá pues tendría yo 35, ¿no? 35. Recuerden que esto es para chicos que todavía no tienen noción de esto. Algunos chicos que ya a lo mejor conocen, pues se les va a hacer mucho más simple, ¿no? Acá igual. ¿Por cuánto multiplico para que sea 35? Y arriba también lo multiplico por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo. Entonces aquí multiplicaría entonces por 5, ¿no? Lo contrario sería, ¿no? Por 5. Entonces 7 por 5 es 35. Ya tengo el nuevo denominador. Y arriba pues por 5 también, que sería 25. Entonces tenemos las nuevas fracciones. Las vamos a reescribir. Bien, entonces ya las tengo acá reescritas, ¿no? Acá es como que fuera un borrador, usted también puede practicarlo. Entonces ya tengo las nuevas fracciones. Entonces mire que llegamos a denominadores comunes, tienen el mismo denominador, 35 y 35. Entonces si yo esto le tapo, hago cuenta que no está, me queda solamente el 28 y el 25, ¿sí? Que son los numeradores. Entonces, ¿cuál de los dos es mayor? Pues es el 28, ¿no? Entonces yo puedo decir que 28/35 avos es mayor que 25/35 avos. Entonces, ¿quién sacó mayor nota o mejor calificación? Entonces su respuesta debería ser Juan, porque es una fracción mayor, ¿no? Es más grande. Entonces, Juan, no sé si que está viendo, ¿sí? Entonces Juan obtuvo mejor calificación. Obtuvo mejor calificación. Listo. Ya listo. Juan obtuvo mejor calificación. Entonces, esa sería la respuesta a este problema, ¿no? Pero existe otra forma, que es aplicando el producto cruzado. Bien, entonces para terminar más rápido, entonces aplicaríamos lo que es el producto cruzado, que es mucho más fácil. No más fácil, y bueno, sí puede ser, pero también es más rápido todavía que estar encontrando el común denominador. Entonces, el producto cruzado indica que yo voy a multiplicar así, ¿no? Cruzado justamente 4 por el 7 y el 5 por el 5, ¿sí? Es decir, producto cruzado, ¿no? Cuando son diferentes numeradores y diferentes denominadores. Entonces, lo que voy a multiplicar acá es decir 4 por 7, 4 por 7, esta multiplicación va a hacer referencia a esta fracción. Y 5 por 5, es decir, 5 por 5, es decir, el producto de los medios va a hacer referencia a esta fracción de acá, a la derecha. Entonces, si yo tengo 4 por 7 es 28 y 5 por 5 es 25. Entonces, mire que hemos llegado a la misma conclusión de hace un momento, 28 y 25. Mire, más rápido. Entonces, ¿cuál es mayor? Pues ya esto es como comparar números enteros. Entonces, aquí sería 28 es mayor que 25. Entonces, ya tengo la respuesta. Puedo decir que Juan obtuvo mejor calificación. Y esta sería la forma más corta y simple de poder resolver esto, o de comparar y de ordenar cuando son fracciones de distinto numerador y denominador. Y vamos con un ejercicio más. Bien, entonces aquí está, les proponen que resuelvan esto ustedes en sus hojitas para que tengan su portafolio y tienen que ordenar todo esto, ¿no? Aplicando comunes denominadores, eso sí. ¿Sí? Es decir, haciendo o tratando que estos que están acá abajo, que son denominadores, el 10, 12, 4, 5 y 2, se conviertan en una misma cantidad, que se parezcan todos esos denominadores. Entonces hay que aplicar común denominador. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar eso. Y luego pues ya vamos a ir multiplicando simplemente, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, ¿cómo lo encontramos? Les pongo ahora. Bien, entonces chicos, ya lo que siempre yo aplico es esta parte, ¿no? Entonces escribo todos los denominadores
y luego descompongo en factores primos para saber cuál es el común denominador de todos ellos. Entonces ya tengo la mitad, empiezo sacando mitades, luego saco mitades si es que hay, luego voy por la tercera, como no hay cuarta, y saco la quinta para finalizar. Entonces, una vez que ya he encontrado esto, pues simplemente basta con multiplicar. 2 por 2, 4, por 3, 12, y 12 por 5, 60, ¿no? Entonces quiere decir que el MCM de todos estos, el común, es 60. Entonces vamos a reescribir a las fracciones con su mismo denominador, que todas se parezcan, ¿sí? Y recuerde que para que el 10 se transforme en 60, ¿por cuánto debo multiplicar? Al 12, para que se transforme en 60, ¿por cuánto debo multiplicar? Y así sucesivamente con cada denominador. Entonces tenemos aquí, no vamos con la primera, menos 5 décimos. Entonces vamos a multiplicar al 10 por un número para que se convierta en 60. O a su vez usted puede decir 60 dio para 10, ¿a cómo? A 6, ¿cierto? Entonces ese 6 lo voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador. Es decir, así. 10, ¿no? 10 por 6 pues sería 60, y también menos 6 por 6 pues sería, menos 5 por 6, perdón, es 30, ¿no? Entonces ahí tenemos ya, es decir, a esta fracción la multipliqué por 6, ¿sí? Por 6, y obtuve la nueva fracción. ¿Para qué? Para que el denominador sea 60, y de todas estas. Entonces, de la misma forma, vamos a continuar con el procedimiento de todas. Bien, queridos amigos y amigas estudiantes que me están escuchando, una vez que ya hemos completado de transformar todas estas fracciones a comunes denominadores, pues las tenemos aquí nuevamente escritas, ¿no? Mire que el de acá tuve que multiplicarle por 6 arriba y abajo, ¿no? Lo que hace arriba le hace abajo. Acá por cuánto, por 5, por eso es 25, y bueno, y así sucesivamente usted tiene que buscar que el número que he multiplicado por 4 dé 60, por 5 que dé 60, y por 2 pues que dé 60 también. Eso ya es cuestión de estudiar tablas, chicos, tablas de multiplicar. Entonces, una vez que tengo aquí, pues voy a comenzar a ordenar. Recuerde, mire que aquí tenemos un número una fracción negativa, y acá tenemos otra negativa. Y recuerde que el número, mientras más se aleja del 0, es decir, mire así, aquí tengo una recta numérica, aquí tengo el 0, para acá están los negativos, ¿no? Para acá los positivos. Entonces, si el número, mientras más se aleja del 0, es decir, está más para acá, más lejos del 0, es más pequeño el número. ¿Y con esto qué le quiero decir? Pues que usted se dé cuenta, ¿no? Como todos estos denominadores son iguales, solamente voy a fijarme en los de arriba, ¿sí? En los numeradores. Entonces, ¿cuál está más lejos del 0? ¿El menos 30 o el menos 90? Supongamos que por aquí está el menos 30, por acá estaría el menos 90. Solo por poner ejemplo nada más, ¿no? Para que usted se fijara, nada más. Entonces, ¿cuál está más lejos del 0? El menos 90. Entonces quiere decir que este número es más pequeño que el de acá. Hay que tener cuidado en eso cuando son números negativos. Entonces voy a empezar escribiendo por acá. El menos 90 sobre 60, ¿sí? Ahí, ¿no? Ahí ya los tengo escritos, ¿no? Menos 90 sobre 60, luego viene el menos 30 sobre el 60, y luego, ¿cuál vendrá? Este o este, cualquiera. Recuerden que ya los de abajo no los observamos. Estos de abajo ya hacemos cuenta que no están, solamente trabajamos con los de arriba. Entonces, ¿cuál vendría? ¿Cuál vendría para ustedes? Entonces, pueden poner pausa y luego ustedes ponen su respuesta. Entonces, les debió quedar algo así, ¿no? Mire que voy desde el más pequeño, menos 90, menos 30, 25, 36, 120. Recuerden que se me hace mucho más sencillo porque los de abajo son iguales, entonces me da igual, ¿sí? Es como que trabajara con números enteros, nada más, es una suposición. Entonces, ahí comienzo a poner cuál de estos va a poner usted, pues el menor, ¿no? Porque pues digo yo, menos 90 es menor, déjenme cambiar de color, menos 90 es menor que menos 30 centavos. Este a su vez es menor que este de acá, y así sucesivamente con todos. Como ya está ordenado, pues quedaría de esa forma. Y vamos a poner el siguiente ejercicio, que lo tienen aquí, que es mucho más corto. Bien, y tenemos el siguiente ejercicio acá, ya que es de práctica, ¿sí? 7 décimos, 1/3 y 5 sextos, todos son positivos, entonces no hay problema. Lo que tenemos que hacer es ponerlos en común denominador para que se nos facilite el trabajo. Entonces lo ponemos, vamos a buscar cuál es ese mínimo común múltiplo. Entonces ya descompuse aquí y tengo, ¿no? La mitad, saqué tercera y saqué quinta, la divisibilidad, recuerde la regla de la divisibilidad. Entonces me tengo como resultado que el mínimo común múltiplo es 30. Entonces voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, buscar que un número que multiplicado por 10 pues se convierta en 30, y ese número lo voy a multiplicar tanto arriba como abajo, y lo mismo voy con este y con el de acá. Entonces lo pongo ahora.
Bien, tenemos ahí ya las fracciones con su nuevo común denominador. Miren, ¿por cuánto multipliqué? Multipliqué por 3, acá multipliqué por 10 y acá multipliqué por 5, ¿cierto? Como saben muy bien las tablas, pues se les va a hacer muy sencillo, chicos y chicas. Y luego vamos a ordenar. Bien, y aquí ya tengo ordenado. Recuerde que es como que trabajáramos con números enteros, como que yo tapara eso, los denominadores, y cuál empezar a poner desde el más pequeño al más mayor, o viceversa, como ustedes quieran, como les diga su maestro, ¿sí? Entonces, vemos que el 10 es menor, luego sigue el 21 y luego el 25. ¿Sí? ¿Por qué hago así? Pues bueno, como estos son iguales, pues dan lo mismo, ¿no? Y luego pues ya simplemente quedaría por poner el signo menor que, porque 10 treintavos es menor que este, y este a su vez es menor que 25 treintavos. Y algo que me estaba olvidando que en el ejercicio anterior no lo puse es poner las fracciones originales, ¿sí? Fracciones originales. Entonces, quiere decir que un treintavo, este sería un treintavo, sería menor que ¿cuál? Que 21 treintavos, es decir, que 7 décimos. Estoy poniendo las fracciones originales, ¿no? Nada más. Eso es que se me pasó por alto hace un momentito, nada más. Pero ya es cuestión de que usted también lo revise. Y este a su vez es menor que 5 sextos, ¿no? 5 sextos. Y esta, sí, ya pues para finalizar sería su respuesta. Y lo mismo sería con la anterior. Quiere decir que un treintavo es menor que 7 décimos y que 7 décimos es menor que 5 sextos, ¿sí? Entonces tenemos aquí ya, chicos, y bueno, pues como para finalizar tienen ahí ustedes dos preguntitas que les ponen y les dicen, contesta las siguientes preguntas. ¿Qué debemos tener en cuenta para comparar una fracción? ¿Qué debemos tener en cuenta, chicos? Entonces ustedes pueden comentar sus respuestas, coméntenlas. Y la otra pregunta es, ¿consideramos importante el tema aprendido? ¿Creen que es importante este tema? ¿Creen que es beneficioso saber? Pues ustedes sabrán, ¿no? Y lo ponen el por qué. Pueden también comentar ustedes y ayudarme a crecer en su canal, ¿sí? Entonces voy a estar constantemente subiendo material estudiantil. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo capítulo, ¿sí? Cuídense, pasen muy bien. Chao.